gracias a Dios por esa oportunidad que nos da en nuestro municipio de estar lanzando este proyecto de poder dejar, primero Dios, el municipio libre de analfabetismo al final de este año. Esa es la proyección y estoy segura que con el apoyo de cada uno de ustedes y con toda la disponibilidad de todas las personas, estoy segura que lo vamos a lograr. Ya en el 2010 tuvimos la oportunidad de poder coordinar junto con el Ministerio de Educación y empezar a formar ya en una forma más organizada esos círculos. Tuvimos la oportunidad de tener el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Con ellos firmamos un convenio y quiero comentarles que es en ese año 2009-2010, en diciembre de ese año, logramos que 832 personas fueran alfabetizadas. Allá en el 2012 empezó también ya el Ministerio de Educación, ya se organizó en una forma ya más formal a nivel nacional y empezaron ya a proyectar a poder tener municipios libres de analfabetismo a nivel nacional. Y en ese momento pues llegaron a la municipalidad porque esta Organización de Estados Iberoamericanos que había trabajado junto a nosotros fue con la primera que empezaron a organizar. Y en ese momento se acercaron a la municipalidad y por supuesto nosotros felices de poder apoyar y hicimos ese lanzamiento acá en el parque. Entonces, en ese momento, y que se tenía que hacer un diagnóstico, un censo actualizado, porque el último censo que tenemos es el Censo Nacional del 2007, si más no recuerdo. Entonces teníamos que hacer un censo actualizado. En ese momento, les dije, me comprometía con ellos a contratar personal. Sabía que cuando iba a llevar esto a mis hermanos concejales, pues ninguno se iba a oponer a un proyecto que iba en beneficio de la población y de la población a la que nos debemos. Se hizo el censo y créanme que allí tuve la satisfacción más grande, pero más que todo fui y le agradecí a Dios la oportunidad que nos daba, porque la verdad que cuando tuve este censo en mis manos me quedé admirada, porque a pesar de que la población del municipio de Atiquizaya es grande, únicamente salieron que teníamos 897 personas analfabetas. Imagínense, era bien posible el poder lograr que nuestro municipio fuera libre de analfabetismo. Y entonces se empezó a ver también que de esas 897, solo 303 no podían aprender por diferentes razones. Agradecida con el Ministerio de Educación, con toda la comisión municipal, por creer siempre en este proyecto, por creer en Atiquizaya, por darnos esa bella oportunidad de poderle servir a cada uno de ustedes y a ustedes jóvenes, felicitarles por estar allí compartiendo los conocimientos que el Señor les ha permitido tener. Porque déjenme decirles que es tiempo que todos los salvadoreños nos pongamos en ese punto, que pensemos que si Dios me permitió tener una carrera, que si Dios me permitió aprender a leer y a escribir, lo menos que puedo hacer es llevarle mis conocimientos, que gracias a Dios, porque Él es el que nos ha dado esa oportunidad, tenemos, llevar esos conocimientos a las personas que nos rodean. Es para mí un gusto y gracias, señores del Ministerio de Educación, gracias a todos por darnos esa oportunidad de tener a este municipio, estoy segura que a final de este año, libre de analfabetismo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de aprender a leer y a escribir, y a la señora alcaldesa por apoyarnos para que nadie nos engañe y salir adelante. Ana Luisa Rodríguez de González, alcaldesa.